Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo es la interpretación del hemograma? Este, aquí en esta práctica voy a tratar de ser un poco, o sea, voy a ir un poco rápido, ¿ya? Porque la verdad es que para hablar de hemograma completo es largo, ¿ya? Y les recuerdo que es nuestra última práctica, o sea, este sería el último tema que faltaría para su examen, su segundo examen práctico y su final con el doctor. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a ver en el hemograma es la serie roja, que corresponde a los glóbulos rojos, a los eritrocitos, ¿no ves? Entonces, lo primero que vemos es la serie roja, ¿ya? ¿Cuánto es el valor normal de los eritrocitos? Eso varía, depende del laboratorio y las que se analicen, ¿no ves? Los valores de referencia siempre nos van a venir a lo lado, al lado, perdón, del papel, ¿no? De la prueba. Entonces, fijémonos aquí, en este laboratorio, el valor de referencia de glóbulos rojos en el hombre es de 4,5 a 5,5 millones. Y en la mujer, de 4 a 5 millones por milímetro cúbico. ¿Ya? Entonces, aquí nos va a indicar la cantidad de glóbulos rojos que tiene esa persona. ¿Ya? Les hago recuerdo que el hemograma es una prueba que se realiza mediante sangre. ¿Ya? Se tiene que extraer sangre para poder analizar la serie roja, el hematocrito, la hemoglobina, como vamos a ver más adelante, la serie blanca también, ¿ya? Entonces, los eritrocitos, ¿cuándo van a estar aumentados? ¿Cuándo va a estar aumentados los eritrocitos? En general, vamos a decir que es por hipoxia, hipoxia crónica, ¿ya? Todas las enfermedades o todos los procesos patológicos que provoquen una hipoxia en el cuerpo van a provocar un incremento de eritrocitos, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, eh, cualquier EPOC, ¿cuáles son las EPOC? Bronquitis crónica y enfisema, ¿no ves? Lo que hacen estas EPOC es, va a estar alterada la ventilación pulmonar, o sea, la entrada y salida de aire, ¿no ves? De la vía aérea, no de oxígeno, de aire. Entonces, acuérdense que la ventilación pulmonar no es lo mismo que la hematosis, ¿no ves? Que el intercambio. Entonces, el EPOC nos va a provocar una hipoxia, ¿ya? Y como son enfermedades crónicas, va a provocar hipoxia crónica, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo a esa falta de oxígeno a nivel sistémico? ¿Cómo responde para compensar esa hipoxia crónica? Se estimula esta hormona que es la eritropoyetina, ¿ya? Ustedes ya la conocen. ¿Dónde se encuentra esta hormona? En los riñones, ¿no? Entonces, al aumentar la secreción de eritropoyetina, nos va a estimular la génesis de nuevos glóbulos rojos. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? O sea, como está sintiendo falta de oxígeno, dice, tengo que mandar más glóbulos rojos para poder oxigenar todo el organismo. ¿Ya? Entonces, por eso es que se produce el aumento de glóbulos rojos en respuesta a la hipoxia crónica, ¿ya? Ahora, tenemos la otra causa que sería la policitemia vera. Lo que vimos en el EPOC, el anterior ejemplo que les di, es una policitemia, ¿ya? Policitemia, ¿qué significa policitemia? Aumento del número de glóbulos rojos, ¿ya? Pero, ¿por qué esta es policitemia vera? Porque este término vera, en otras palabras, sería policitemia verdadera, de verdad, ¿ya? O sea, esta no es secundaria a un proceso de hipoxia crónica, ¿ya? Sino que estas personas, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de las personas que viven en donde hay gran altitud, por ejemplo, en La Paz, se dice que ellos tienen mayor cantidad de glóbulos rojos en sangre.
¿ya? Eso es la policitemia verdadera y la policitemia secundaria a hipoxia crónica. Ya, esa diferencia la tienen que saber bien. Pero los dos nos va a provocar lo mismo, incremento de glóbulos rojos. ¿Ya? Después, ¿cuándo disminuyen los eritrocitos? Principalmente en anemia. Yo sé que estas diapositivas tienen mucho texto, yo no las hice por si acaso, me las prestaron. Entonces, la principal causa de disminución de eritrocitos es la anemia. Hay distintos tipos de anemia y la principal, la más característica que nos provocaría disminución excesiva de eritrocitos sería la anemia hemolítica, ¿ya? ¿Qué es la anemia hemolítica? Es cuando por diferentes trastornos el eritrocito sufre lisis, o sea, se destruyen grandes cantidades de eritrocitos, ¿ya? O también puede ser por hemorragia, ¿ya? Por hemorragia, o sea, si uno está perdiendo sangre, al perder sangre, pierde también glóbulos rojos. Por lo tanto, va a decaer los valores normales. ¿Ya? Después tenemos la anemia perniciosa, que esto ya se debe a una, un déficit del factor intrínseco. Este factor intrínseco ayuda a absorber esta vitamina, la vitamina B12. ¿Ya? La vitamina B12 es necesaria para la síntesis de glóbulos rojos. Por lo tanto, si no hay vitamina B12, nos va a generar una anemia perniciosa. Ya, eso no se olvide. Entonces, anemia perniciosa por causas nutricionales. Anemia hemolítica por un montón de causas. Hay varias causas que pueden provocar una anemia hemolítica. Ya. Luego tenemos la enfermedad renal. En la insuficiencia renal crónica, el riñón está dañado. Ya. Hacia grandes rasgos, el riñón está dañado. Por lo tanto, al dañarse las nefronas, donde se produce la eritropoyetina, no va a haber esta hormona importante para la síntesis de glóbulos rojos, ¿no ve? Por lo tanto, los valores de glóbulos rojos en el hemograma van a decaer. ¿Ya? Entonces tenemos anemia, insuficiencia renal crónica, y fíjense aquí tenemos otros tipos de anemias. La anemia ferropénica, ferro, hierro, ¿no? Y pénica, déficit. Es cuando hay una deficiencia de hierro. Esto se debe más que todo a la dieta de la persona, ¿ya? Entonces, si la persona tiene déficit de hierro, esos eritrocitos, ¿no es que tenemos el eritrocito y los eritrocitos tienen hemoglobina? Entonces, esa hemoglobina tenía sus cadenas, ¿no ves? Que serían las globinas, dos globinas alfa, dos globinas beta. Y en el medio de cada estas globinas se encuentra el grupo hemo, ¿no ves? Y el grupo hemo, su núcleo, su centro, acuérdense que era el hierro, ¿no ves? El hierro es en estado férrico o ferroso. Valencia +2 o +3, quién sabe. ¿Cómo es el hierro del grupo hemo? Aquí tenemos las Férrico. cadenas no, tenemos las cadenas de globina, aquí está el grupo hemo y aquí en el centro vamos a poner el hierro. Ese hierro es ferroso. ¿Ya? Valencia +2. Esto ya seguramente lo han debido ver en bioquímica, por eso no estoy diciéndoselo ya a profundidad. Eh, es hierro ferroso, Valencia +2. Por causa genética o por enfermedades, más que todo por trastornos del pH o del medio donde se encuentran los glóbulos rojos, el, el hierro pasa de ferroso a férrico y ahí ya no se llama hemoglobina, se llama metahemoglobina. Y ese hierro férrico ya no nos sirve para la fijación de oxígeno. O sea, el glóbulo rojo que tenga su hemoglobina y que esa hemoglobina tenga hierro en valencia +3, ya no sirve para fijar oxígeno. Eso grábenselo en su cabeza, tiene que ser valencia +2. ¿Cuándo se encuentra el hierro en valencia +3? Cuando está almacenado
en forma de ferritina en el hígado. ¿Ya? Y después tenemos la anemia megaloblástica, que es por déficit del ácido fólico. ¿Ya? Por ácido fólico. Como ustedes pueden ver, todas estas anemias son de trastornos metabólicos, excepto la anemia hemolítica, ¿no? La anemia hemolítica, ¿no? Esto es algo aparte, la anemia hemolítica. Pero la anemia ferropénica, megaloblástica, perniciosa, tienen que ver con trastornos de la absorción, déficit de nutrientes, ¿ya? Estas anemias más que todo son provocadas por diferentes patologías a nivel intestinal, ya que van a alterar la absorción de esos nutrientes. Por ejemplo, la enfermedad de Crohn, ya que ya lo han debido ver en patología, seguro. O las úlceras gastrodenales, que también tenemos acá, la gastritis. Hay diferentes enfermedades gastrointestinales que provocan estas anemias. Entonces, otra vez, en incremento tenemos cualquier enfermedad que genere hipoxia crónica. Por ejemplo, EPOC, también podemos dar ejemplo de insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca, este, ¿qué más? A ver, que no se me ocurre nada más ahorita. Ya. Y después tenemos la policitemia vera, que es la policitemia de verdad. ¿Ya? Todo lo que nos provoca hipoxia crónica va a estimular la síntesis de eritropoyetina. Y en disminución, anemia hemolítica, las otras anemias que vimos, que son secundarias a mala absorción y déficit de nutrientes, y la insuficiencia renal, que como va a estar dañado el riñón, no se va a poder producir eritropoyetina. ¿Tiene alguna duda? ¿Cuál fue la primera anemia que mencionó? La anemia hemolítica. Perdón, Anemia hemolítica. hemolítica. Ajá. Gracias. Esa es aparte, esa no tiene que ver tanto con trastornos metabólicos. Ya. Luego nos vamos al hematocrito. El hematocrito en sí, ¿qué es el hematocrito? Es la cantidad del volumen de células que hay en relación al plasma, ¿no ve? O sea, la cantidad de glóbulos rojos que hay en relación al plasma, al líquido, ¿no ve? Al que conforma la sangre. Entonces, si se incrementa la cantidad de glóbulos rojos, el hematocrito sube o baja. ¿Qué creen ustedes? Si aumentan los eritrocitos, ¿el hematocrito sube o baja? Sube. Sube. Ajá. Entonces no se olviden, si los glóbulos rojos aumentan, si hay policitemia, el hematocrito aumenta. A eso se le llama una sangre viscosa, ¿no? Aumenta la viscosidad de la sangre, ¿ya? Entonces, los valores normales en hombres son de 40 a 48% y en mujeres de 37 a 44%. Pero como le digo, estos valores eh, pueden variar según el laboratorio donde se realizan las pruebas. Por eso no es tan importante como sabérselos de memoria, ¿ya? Eh, en el libro, en el Guyton, hay un promedio, creo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a aumentar el hematocrito? Cuando aumente los glóbulos rojos en sangre. Cuando disminuye el hematocrito, cuando disminuyan los glóbulos rojos en sangre. O también puede, por ejemplo, por una deshidratación o por un shock hipovolémico, al perder grandes cantidades de líquido, o sea que el líquido de la sangre sale de los vasos, se pierde el equilibrio soluto-solvente, por así decirlo. O sea, sólido líquido. ¿Ya? Si se pierde el líquido que está dentro de los vasos, ¿qué va a predominar? Los glóbulos rojos. Por lo tanto, ahí habría una elevación de hematocrito
pero sin policitemia, sino que es secundaria a la pérdida de líquido intravascular, ¿ya? Entonces, eso tengan cuidado. Aquí está. Porcentaje de glóbulos rojos, ya lo vimos con respecto al volumen total de la sangre. Cuando incrementa? Cuando incrementen los glóbulos rojos. Policitemia vera, EPOC, y en deshidratación, que les comentaba hace rato. Si la persona pierde líquido intravascular, va a haber predominio de los glóbulos rojos, ¿no ve? Se pierde el equilibrio soluto-solvente, ¿ya? ¿Y cuándo va a disminuir en anemia? Entonces, en dengue también es lo mismo que la deshidratación, pseudo incrementos, son pseudo incrementos. O sea, nos va a salir el hematocrito elevado, pero no es que verdaderamente haya elevado la cantidad de glóbulos rojos, sino que es por pérdida de líquido, ¿ya? ¿Y cuándo va a disminuir en anemia? Principalmente. Ahora, ¿cómo se ve la prueba? Lo que se hace es, creo que, a ver, ya. Lo que se hace es sacar sangre, obviamente, se lo centrifuga, y al centrifugarlo, eh, fíjense que el tubo de ensayo ya no va a ser un líquido homogéneo, o sea, ya no va a estar del mismo color rojo la sangre, sino que por la centrifugación con la máquina, el plasma queda arriba, plasma o suero, que sería netamente el componente líquido de la sangre, queda hacia arriba, porque pesa menos, ¿no ve? En cambio, las células blancas, las plaquetas y los glóbulos rojos quedan en el fondo porque son más pesados. Ya, entonces así nos va a salir. Fíjense que tenemos tres colores. Arriba podemos identificar el plasma, que es un color amarillento. En el medio, que se ve un poco, que son las células blancas, ya que va a estar en el medio. Y los glóbulos rojos se ven en el fondo. Ya. Después, eh, la hemoglobina. La hemoglobina, como ya dijimos, tiene la función de transportar el oxígeno, ¿no? Transportar el oxígeno, y acuérdense que el hierro tiene que estar en estado ferroso. La hemoglobina va a incrementarse, obviamente, en policitemia. Si hay mayor cantidad de glóbulos rojos, hay mayor cantidad de hemoglobina, ¿no ve? Y cuando disminuye, en anemia. Lo mismo, fíjense que esto está relacionado uno con el otro, ¿ya? El, Luego vamos a ver el volumen corpuscular medio, ¿ya? Fíjense que estas abreviaciones las tenemos aquí. Volumen corpuscular medio, que se abrevia BCM. Aquí está al revés, está en inglés la abreviación. Hemoglobina corpuscular media, HCM, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿ya? Eh, ¿Para qué nos sirve esto del volumen, de la hemoglobina media? ¿Ya? Esto es importante para detectar qué tipo de anemia es. Si es microcítica, si es macrocítica, si es hipercrómica, si es hipocrómica, ¿ya? Para eso nos sirve, para ver qué tipo de anemia es. Porque cuando vemos en el hemograma una anemia? Simplemente cuando los glóbulos rojos están disminuidos. Supongamos aquí los glóbulos rojos estén en 2 millones, ¿ya? Y el hematocrito en el hombre que esté en 35. Entonces, con esto ya podemos decir que es una anemia, pero no sabemos de qué tipo es, ¿ya? Para eso nos sirven estos valores, estos tres de acá, para detectar qué tipo de anemia es, no se olviden. Entonces, primero que vamos a ver es el volumen corpuscular medio, ¿ya? Que nos va a indicar volumen corpuscular medio, o sea, indica el tamaño de los eritrocitos, de qué tamaño son, si son grandes, si son chicos, ¿ya? Entonces, el aumento de tamaño se le llama macrocítico, la disminución de tamaño microcítico, ¿ya? Macrocítico es un glóbulo rojo grande y microcítico es un glóbulo rojo chiquito, ¿ya?
Entonces, ¿cuándo podemos ver un volumen corpuscular medio aumentado? O sea, cuando el eritrocito esté grande. Se ven en las anemias perniciosas, ¿ya? Anemias perniciosas por déficit de vitamina B2, ¿ya? Y cuando se ve un eritrocito chiquito, que sea microcítico, en anemia ferropénica y la talasemia. Anemia ferropénica por déficit de hierro. ¿Y alguien sabe qué es la talasemia? ¿Qué es la talasemia? Hay una parte del Guyton que nos dice qué es la talasemia. Tienen que revisarlo en la parte de sangre. Eh, es un pequeño, creo que son un párrafo nomás que habla de estos trastornos, pero es interesante. Más que todo es una enfermedad hereditaria que se debe a la menor formación de hemoglobina, ¿ya? Que nos va a provocar deformación en los glóbulos rojos. Se van a hacer glóbulos rojos redonditos y muy chiquitos, que tienen tendencia a romperse, ¿ya? A sufrir hemólisis. Entonces, volumen corpuscular medio tamaño, macro o microcítico, nada más. El, la hemoglobina corpuscular media se refiere a la cantidad de hemoglobina que tiene un eritrocito, o sea, cuánta hemoglobina hay dentro del eritrocito, ¿ya? Entonces, no tengo imagen acá. Ya, en la otra diapositiva voy a poner una imagen para que vean bien a qué nos referimos cuando hay aumento de la hemoglobina dentro del eritrocito. Cuando incrementa la hemoglobina, se dice anemia hipercrómica. ¿Cómo se va a observar una anemia hipercrómica? Vamos a ver que el glóbulo rojo va a estar con una coloración un poco de color café, ¿ya? Acuérdense que el hierro es un pigmento que tiene coloración café, ¿ya? Hipercrómica, gran cantidad de hemoglobina. Hipocrómica, poca cantidad de hemoglobina, ¿ya? Entonces, para eso nos sirve este, este factor, este componente, ¿ya? El que va a ser parte de la serie roja, ¿ya? ¿Cuándo se ve una anemia hipercrómica? La anemia megaloblástica es una anemia hipercrómica. La anemia ferropénica y la talasemia son anemias hipocrómicas. En la talasemia les dije, ¿no? Que les acabo de decir que es una enfermedad hereditaria en la que se produce menores cantidades de hemoglobina. O sea, esos eritrocitos van a tener poca hemoglobina, ¿ya? Por lo tanto, van a ser hipocrómicas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, aquí en la anemia ferropénica nos dice la etiología de la enfermedad de por qué se produce. Ferropénica por déficit de hierro. A ver, pero ¿qué clase de anemia es? Sería, a ver quién se anima, ¿qué clase de anemia es la ferropénica? Según lo que vimos con estos factores. ¿Cómo sería la anemia ferropénica? Anemia microcítica, microcítica hipocrómica, ¿no ves? Hipocrómica, o sea, la anemia ferropénica es una anemia microcítica hipocrómica. ¿Qué nos quiere decir? Que los glóbulos rojos van a ser pequeños y van a tener una cantidad disminuida de hemoglobina, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta aquí?
¿Tenés alguna duda, Rebeca? Está activado tu micrófono. Ya, bueno. Y lo último que nos quedaría es la concentración de hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina, la concentración de hemoglobina corpuscular media es el promedio de hemoglobina que hay en 100 ml de sangre. O sea, fíjense, a mí me confundía harto estos dos, o sea, me confundía con uno y el otro porque es lo mismo, se refiere a la hemoglobina. Pero una es la hemoglobina en el eritrocito y otra es la hemoglobina en 100 ml de sangre. ¿Ya? Em, Esta es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Nos dice lo mismo igual, si es hipercrómica o si es hipocrómica. ¿Ya? Pero se refiere en 100 ml de sangre, ya no sería por eritrocito. Entonces, para eso nos sirven estas tres partes de la serie roja. ¿Ya? Y aquí tenemos los valores normales. Fíjense que las unidades de, de estos tres valores son bien raras. El volumen corpuscular medio, lo normal es de 80 a 97 femtolitros. Femtolitros, fíjense esa unidad nueva. Ya. El, la hemoglobina corpuscular media mide en picogramos, ¿ya? De 26 a 33 picogramos. Y ya la concentración de hemoglobina corpuscular media es de 33 a 35 gramos por decilitro, eso está normal. Lo único nuevo serían femtolitros y picogramos, ¿ya? Y luego tenemos la BSG. Em, ¿Qué es la BSG? La BSG es la velocidad de eritrosedimentación, ¿ya? O velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos. Entonces, ¿cuándo está aumentada esta BCG? ¿Por qué es importante eh, fijarnos en esta BCG? Porque va a estar aumentada más que todo en procesos infecciosos, donde haya también inflamación e infecciones, ¿ya? También yo he visto que es importante esto de la BCG elevada en enfermedades reumatológicas, ¿ya? Enfermedades reumatológicas que se caracterizan por inflamaciones de aparición brusca. O sea, la persona puede estar normal y de un día a otro le duele su pierna, por ejemplo, o le duele su rodilla. Entonces, le hacen ciertos estudios y descubren que tiene una artritis reumatoidea, ¿ya? Entonces, ahí en esos casos de cualquier inflamación reumatológica, la BCG va a salir elevadísima, ¿ya? Entonces, es importante en enfermedades reumatológicas, eso no se olviden. Y también, obviamente, en algo crónico como las neoplasias, ¿ya? Entonces, cuatro cosas, inflamación e infección que van juntas, ¿no? Van de la mano, neoplasia y enfermedades reumatológicas. Eso es algo patológico, pero en las embarazadas y en periodos de menstruación puede ser normal pillar aumentada la BCG, ¿ya? ¿Y cuándo va a estar disminuida la velocidad de eritrosedimentación? En policitemia vera, en hipoalbuminemia y en hipofibrinogenia, ¿ya? A ver, aquí está. La BCG se mide en una hora por lo general. También creo que en otro tiempo también se puede medir, si no me equivoco. No me acuerdo en cuántos minutos. Entonces la BCG por lo general se mide en una hora. Y los valores normales son en hombre de 0 a 15 milímetros en una hora. Y de mujer de 0 a 20 milímetros en una hora. Ya, aquí les quisiera explicar todo el procedimiento, pero no nos va a dar tiempo. Así que más que todo me voy a enfocar en decirles por qué es importante observar cada uno de estos valores. ¿Ya? Entonces, BCG, cuando está elevada, infecciones, inflamación, neoplasias y enfermedades reumatológicas sobre todo. ¿Ya? Y luego está el recuento de plaquetas, que lo normal es 150.000 a 400.000
milímetros cúbicos, ¿ya? Mm, ¿Cuándo tenemos un incremento de las plaquetas? ¿Cuándo se incrementan las plaquetas? En policitemia vera. Fíjense que en todo está la policitemia vera, pero acuérdense que es algo fisiológico. Y más que todo cuando hay, la verdad que esto de la esplenectomía, no sé exactamente por qué se aumentan las plaquetas. Aquí dice que esto de acá búsquenlo ya, por qué se aumentan las plaquetas. Pero hay algo más importante que saber cuándo se aumentan las plaquetas. Más importante sería cuándo disminuyen las plaquetas. ¿Qué pasa si las plaquetas están disminuidas? ¿Quién sabe? Les pregunto. ¿A qué tiene tendencia la persona que tiene disminución de plaquetas? Dayana, contesta, a ver. ¿Qué pasa si disminuyen las plaquetas? No sé, Auxi, no me acuerdo. Anaí, ¿qué pasa si disminuyen las plaquetas? No sé, Auxi. Diana, Tender a sangrar Auxi porque no hará. eso, ajá, está bien. Eso es, si disminuyen las plaquetas, hay tendencia a sufrir hemorragias internas, ¿ya? Entonces, a eso se le llama plaquetopenia o trombocitopenia, ¿ya? Cuando se da principalmente en dengue, que es algo muy común en nuestro medio. ¿Alguien sabe qué medicamento no se le puede dar a una persona que tiene dengue? ¿Ah? Aspirina, ¿no? Ajá. Ácido acetil salicílico o aspirina. Pucha, aquí es una. Pero, ya. El ácido acetil salicílico no se le puede dar porque si esta persona ya tiene una trombocitopenia, el ácido acetil salicílico le provoca más trombocitopenia. Entonces, la persona con dengue empieza a sangrar a más no poder, digamos, y eh, se provoca un shock hipovolémico. Un shock hipovolémico, y el shock hipovolémico ya mata a la persona. Es hipovolémico. Sí, es hipovolémico, porque la sangre se derrama y los vasos se quedan sin sangre, entonces ahí hay un shock hipovolémico, ¿ya? Y también se puede ver en la púrpura trombocitopénica autoinmune, ¿ya? De este igual les voy a poner una imagen ahorita. Van a volver a entrar al mismo link, ¿ya? Recording stopped. Bueno, entonces aquí es lo que les comentaba hace rato. Volumen corpuscular medio, tamaño del eritrocito. Volumen, por eso es tamaño, no es microcítico chiquito, macrocítico grande, ¿ya? Y cuando es concentración de hemoglobina, o sea, cuando se refiere a la hemoglobina, es el color que va a tener ese eritrocito. Fíjense que aquí el eritrocito, cuando es hipocrómico, es más pálido que cuando es hipercrómico. Cuando es hipercrómico, fíjense que es un rojo intenso, casi café, ¿ya? Esa es la diferencia. Uno es la cantidad de hemoglobina que le da esa coloración más pálida o más oscura, y otro es el tamaño, más chiquito, más grande, ¿ya? Los eritrocitos no pueden ser ni más chiquitos ni más grandes, ¿ya? ¿Por qué? Porque pierden, al deformarse, pierden la elasticidad que ellos requieren para pasar por los capilares, ¿no? Que son vasos de diámetro más pequeño. Entonces, los eritrocitos no pueden sufrir alteraciones en su forma. ¿Por qué? Porque estos eritrocitos grandes, macrocíticos y los microcíticos
tienen mayor tendencia a romperse, o sea, son más frágiles, ¿ya? Por eso no pueden estar alteradas su forma. Ya. Y esto es lo que les quería mostrar. Esta es la púrpura trombocitopénica. Estas personas, es una enfermedad autoinmune, no se olviden, autoinmune, en el cual, la verdad no sé mucho de esta enfermedad, pero mm, hay autoanticuerpos contra las plaquetas, si no me equivoco. Entonces, al haber unos anticuerpos que se forman contra las plaquetas del cuerpo, las van a destruir y se va a formar una plaquetopenia. Entonces, como hay una plaquetopenia o trombocitopenia, la persona tiene tendencia a sufrir hemorragia, como les decía, ¿no ve? Entonces, a estas personas que tienen púrpura trombocitopénica, simplemente con nosotros darle eh, una palmada, vamos a generar sangrado, ¿ya? Incluso por golpearse, por simplemente por el contacto leve, digamos que para nosotros no nos provocaría ningún problema. En las personas con púrpura trombocitopénica les genera estas manchas equimóticas, son manchas equimóticas, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá de glóbulo, de serie roja, perdón? Entonces vamos a pasar a la serie blanca. La serie blanca se refiere a todas las células del sistema inmune, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se dice cuando hay aumento general de glóbulos blancos? O sea, cuando hablamos de todos los glóbulos blancos, de todas las células inmunes, si están aumentadas se llama leucocitosis, como dice aquí. Si está disminuida se llama leucopenia, ¿ya? Cuando todos los glóbulos blancos están aumentados, leucocitosis disminuidos, leucopenia. Entonces, ¿por qué se produce leucocitosis? Lo principal y lo general es por causas infecciosas, infecciones. Cualquier infección nos va a activar nuestro sistema inmune si es que está funcionando de forma correcta y no estamos inmunodeprimidos. Va a provocar una respuesta de los glóbulos blancos y a esa respuesta se le llama leucocitosis. Van a empezar a aumentar en sangre. Em, en las leucemias, ¿por qué hay leucocitosis en las leucemias? Em, Esto era porque o sea, hay diferentes tipos de leucemia, ya, pero hay leucemias que se produce una cantidad exagerada de glóbulos blancos en sangre, ya. Entonces, esa cantidad exagerada de células neoplásicas, o sea, son glóbulos blancos neoplásicos, son los que nos generan este aumento en sangre, ¿ya? Pero acuérdense que ese aumento se debe a un cáncer, porque acuérdense que la leucemia es una neoplasia maligna, y la neoplasia maligna se le dice cáncer, ¿ya? En cambio, a una neoplasia benigna, como por ejemplo un lipoma, nosotros no le podemos decir cáncer. Cáncer siempre se refiere a un proceso maligno. Y la disminución, ¿cuándo va a estar disminuido? Cuando haya trastornos en el sistema inmune. Por ejemplo, la infección por VIH. La infección por VIH, por el virus del VIH, SIDA, si la persona sigue su tratamiento con antirretrovirales, puede llegar a tener una cantidad casi normal de glóbulos blancos en sangre y no va a representar un problema a lo largo de su vida. Ya, pero si una persona con VIH no recibe tratamiento o está en etapa SIDA, porque acuérdense que VIH solo es el virus y SIDA es una etapa final de esta enfermedad, entonces ahí es donde empieza la leucopenia, la caída drástica de los glóbulos blancos, en especial linfocitos T, ¿ya? Entonces, luego tenemos la quimioterapia, las quimioterapias y el tratamiento con, por ejemplo, con esteroides, nos van a provocar inmunosupresión, ¿ya? La quimioterapia que se realiza a las personas que tienen cáncer, el tratamiento con esteroides que se realiza, se trata a las personas con esteroides, por ejemplo, cuando reciben un trasplante de cualquier órgano,
para que su sistema inmune no lo rechace. Puede ser también cuando tiene alguna enfermedad autoinmune, para que esa respuesta autoinmune no sea tan exagerada. Ahí se trata a las personas con esteroides para inmunodeprimirlas, ¿ya? Entonces ahí podemos encontrar una leucopenia. Hiperesplenismo. Esto la verdad no sé por qué será el hiperesplenismo. Ya, esto no se me ocurre por qué. Ya esto lo van a buscar. Igual que la esplenectomía, creo que era en la anterior diapositiva, ¿no? Y la anemia plástica, ¿qué es la anemia plástica? Es una deficiencia. Acuérdense que al decir anemia, es deficiencia de células en general del, de la sangre, ¿ya? Pueden ser glóbulos rojos como lo vimos hace rato, o pueden ser glóbulos blancos. Entonces, la anemia aplásica es cuando ya no se forman glóbulos blancos. Aplasia es un término que se refiere a que ya no se forman esas células, ¿ya? Aplasia, o sea, va a haber ya no se van a formar células blancas en este caso. Por ejemplo, ¿cuándo se presenta una anemia aplásica? En leucemia, ¿ya? En las leucemias se produce una anemia plástica. Las leucemias que son más graves van a evitar que se formen glóbulos blancos porque van a estar alterando la médula ósea donde se sintetizan, ¿no?, las células formas de la sangre. Entonces ahí nos puede llevar a una disminución de los glóbulos blancos. ¿Ya? Esto de las leucemias es bien complicado. Fíjense que aumenta y disminuye, pero es complicado. Ya, así que no lo vamos a dejar ahí nomás. Los callados. ¿Qué son los callados? Son neutrófilos inmaduros, por así decirlo. Son neutrófilos jóvenes, ¿ya? Los callados son importantes verlos en el hemograma porque si los callados están elevados, nos van a informar sobre una infección bacteriana por lo general, ¿ya? A esto se le llama desvío a la izquierda. Yo creo que les puedo preguntar examen. ¿Qué es desvío a la izquierda? ¿Qué es desvío a la derecha? Desvío a la izquierda se refiere a que hay un incremento de callados y de segmentados en neutrófilos en el hemograma, ¿ya? ¿Y cuándo aumentan los callados y los neutrófilos? En infecciones bacterianas, como le decía, por lo general infecciones bacterianas agudas, ¿ya? Porque si una bacteria llega a nuestro cuerpo, el sistema inmune se defiende. ¿Y quiénes son los primeros en actuar? Los neutrófilos, ¿no ve? Entonces, esos neutrófilos que ya están preformados actúan atacando a las bacterias, pero esos neutrófilos, pasado un tiempo, empiezan a acabarse, por así decirlo, realizan su función y se mueren, digamos. Entonces, la médula ósea empieza a sintetizar neutrófilos jóvenes, ¿ya? Esos son los que llamamos callados, ¿ya? Los callados no pueden haber, por lo general, en sangre. O sea, lo normal es que no hayan estos callados en el cuerpo si es que una persona está sana. Ya van a ver que los valores de callados normales son bajísimos, ¿ya? Es de 0 a 5 por campo, si no me equivoco. Son bajísimos, ¿ya? Pero en una persona que tiene infección y aparte esa infección bacteriana le está ganando al sistema inmune de la persona, empieza a generar neutrófilos jóvenes que son los callados, como les dije hace rato, ¿no? Entonces, esos neutrófilos jóvenes se van a mandar a que ataquen a las bacterias, ¿ya? Entonces, a esto se le llama desvío a la izquierda. Entonces, en resumen, ¿qué tiene un desvío a la izquierda? A ver, lo voy a poner acá. ¿Qué tiene un desvío a la izquierda? 3 cosas. Primero, leucocitosis, ¿ya? Segundo, tiene neutrofilia,
¿Qué es neutrofilia? Elevación de neutrófilos, ¿no ve? Y tiene aumento de los callados, ¿ya? Esas tres cosas tienen un desvío a la izquierda. ¿Y por qué se produce el desvío a la izquierda? Por infecciones bacterianas agudas. Porque en las infecciones bacterianas crónicas, incluso los callados empiezan a decaer en sangre, ¿ya? Decaen los callados en sangre. Y también los neutrófilos, porque ya se agotaron, digamos, ya están siendo vencidos por la enfermedad bacteriana, ya por la infección bacteriana, perdón. Entonces, ese es un desvío a la izquierda. ¿Y cuando están disminuidos los callados y todas las células inmunes? Cuando no tenemos ningún proceso inflamatorio o infeccioso, cuando estamos sanos, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Los neutrófilos segmentados, al incremento de neutrófilos se le llama neutrofilia. A la disminución de neutrófilos se le llama neutropenia. Entonces, los neutrófilos predominan en infecciones bacterianas agudas, ¿ya? Eso grábenselo. Y cuando hay neutropenia, en infecciones bacterianas crónicas, cuando ya están siendo vencidas las células inmunes por la infección, fiebre tifoidea, como podemos ver acá, sarampión y paludismo. Sarampión, más que todo en las infecciones virales, los neutrófilos están disminuidos, o sea, hay una neutropenia, ¿ya? A eso se le llama desvío a la derecha, que lo vamos a ver más adelante. Uno es desvío a la izquierda y otro es desvío a la derecha. Desvío a la izquierda, infecciones bacterianas. Desvío a la derecha, infecciones virales. Ya. Ya. Los linfocitos. Los linfocitos son células que predominan en infecciones virales y en infecciones bacterianas crónicas. ¿Ya? Al incremento del linfocito se le llama linfocitosis. A la disminución del linfocito se le llama linfocitopenia. O sea, todo lo que es tosis es aumento de la síntesis. Y penia es déficit, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a haber linfocitosis? En infecciones virales y infecciones bacterianas que sean de carácter crónico, ¿ya? Esto que no se les olvide porque puede ser que yo se los pregunté en su examen. Entonces, a esta linfocitosis se le llama desvío a la derecha. ¿Para qué nos sirve detectar el desvío a la derecha? Para ver si la persona, o sea, para confirmar que la persona esté pasando por un proceso viral, ¿ya? Cuando disminuyen los linfocitos, linfocitopenia, debido a, obviamente, cuando la persona está inmunodeprimida, por ejemplo, en VIH-Sida, cuando tiene los linfomas. ¿Alguien sabe qué son los linfomas? Ustedes que ya vieron en patología. Fabricio, ¿qué es el linfoma? Es un Diego, tumor, ya. eh, Neoplasia, benigno o maligno. eh, maligno mayormente. El linfoma siempre es maligno, ¿ya? No es que la terminología de neoplasia nos dice que todo lo que termina en oma es benigno, pero esta es una de las excepciones. Al igual que el hepatoma es una neoplasia maligna del hígado, el linfoma es una neoplasia maligna del tejido linfático, ¿ya? Y en radiación o quimioterapia o tratamientos con inmunodepresores, por ejemplo los esteroides, eso nos va a provocar una linfocitopenia, ¿ya? A ver, ya. Los monocitos son
células que se encuentran en los vasos sanguíneos y que van a migrar por la activación de citocinas a tejidos que estén sufriendo inflamación, ¿ya? Migran y se diferencian en macrófagos, ¿no ves? Monocitos son cuando están dentro del vaso sanguíneo. Y luego, al llegar al tejido que está sufriendo un proceso inflamatorio, se diferencia en macrófagos, ¿ya? Entonces, cuando está incrementado se llama monocitosis y cuando está disminuido se llama monocitopenia. Ya cuando está incrementada los monocitos en infecciones virales y en bacterianas, en todo, ¿ya? En todo, porque todo proceso infeccioso, perdón, proceso inflamatorio, en todo proceso inflamatorio se van a liberar estas citocinas, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Hay más, pero estas son las principales. Entonces, estas citocinas son las que van a atraer a los monocitos, ¿ya? Para que se diferencien en macrófagos y ayuden a controlar el proceso inflamatorio. Y cuando están disminuidos, cuando la persona está inmunodeprimida, ¿ya? Los eosinófilos, esto seguramente ya lo vieron en el libro, en el Guyton, o también en el Ross. Entonces, cuando está aumentado es eosinofilia, cuando está disminuido, eosinopenia. Más importante acá es la elevación de eosinófilos. Cuando hay predominio de eosinófilos? Alergias principalmente, ya. Principalmente alergias. Los eosinófilos son las principales células de la alergia, porque son los que predominan en sangre cuando la persona está sufriendo de algún episodio alérgico, ¿ya? O también puede estar elevada en infecciones parasitarias. Entonces, cuando hay eosinofilia, si les pregunto en el examen, en procesos alérgicos y en procesos parasitarios, ¿ya? Cuando está disminuida, eosinopenia, tratamientos prolongados de corticoides. Fíjense que aquí voy a hacer más énfasis en lo importante, ¿ya? Por eso no le estoy dando bola a estas causas fisiológicas, ¿ya? Los basófilos, basofilia, vasocitopenia. Lo más importante acá es el incremento. ¿Cuándo incrementan los basófilos? Cuando hay inflamación. Ya los basófilos también aumentan perdón, ahí quedó. Los basófilos también aumentan en procesos parasitarios, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Y aquí es lo que les decía, desvío a la izquierda, desvío a la derecha, más que seguro que es pregunta de examen. Yo creo que el doctor igual les va a preguntar esto porque esto es muy importante. Porque en tercer año, cuando estén llevando semiología y cuando agarren con el doctor Terraza sí o sí, les van a dar su paciente y el doctor va a decir, hagan la historia clínica y luego vean sus exámenes de laboratorio. Y él llega y pregunta, ¿no? ¿Cómo está el hemograma de la paciente? Y ustedes tienen que decirle si es que hay desvío a la izquierda, si es que hay desvío a la derecha, qué alteraciones tiene, digamos. Ya, y relacionarlo con la patología que tiene la paciente. Por eso es importante esto de desvío a la izquierda, desvío a la derecha, en general todo lo que es hemograma. ¿Ya? Desvío a la izquierda, les dije, ¿no? Aumento de callados. ¿Qué son los callados? Formas inmaduras de los neutrófilos, ¿ya? Cuando hay aumento de callado, infecciones bacterianas agudas, ¿ya? Aparte de eso, en un desvío a la izquierda, va a haber neutropenia, no era neutrofilia, pero era neutropenia, ¿ya? Neutropenia. Porque los neutrófilos que ya estaban formados van a ser vencidos por la infección. Entonces, se tiene que generar neutrófilos jóvenes para que vayan a defender al cuerpo, ¿ya?
Entonces, ahora sí, ¿qué va a haber en un desvío a la izquierda? Tres cosas, le dije, ¿no? Leucocitosis, neutropenia. Es que en realidad los neutrófilos pueden estar normales o pueden estar disminuidos. Así que esto es medio que habría que ver, digamos. De leucocitosis, neutropenia y lo más importante, aumento de callado. Ya. Y luego tenemos el desvío a la derecha. Desvío a la derecha es predominio del linfocito, especialmente linfocitos T, ya T, CD4. Entonces, desvío a la derecha es principalmente aumento del linfocito. Aquí nos dice también aumento de monocitos, pero lo principal son los linfocitos, ¿ya? O sea, por lo general, ustedes saben que hay mayor cantidad de neutrófilos que linfocitos en la sangre, pero en este caso va a haber desvío hacia los linfocitos, o sea, los linfocitos van a predominar sobre las demás células de la serie blanca. Especialmente, la gran diferencia es que estos linfocitos van a estar en mayores cantidades que los neutrófilos, siendo que los neutrófilos, por lo normal, es que ellos sean los predominantes, ¿no? Pero en este caso, los linfocitos van a estar más elevados. Cuando se presenta un desvío a la derecha, enfermedades virales, o también puede ser en infecciones bacterianas crónicas, ¿ya? ¿Tiene alguna duda? Entonces, vamos a ver los valores normales de la serie blanca. Los glóbulos blancos, en general, no tienen que pasar de 10.000 por milímetro cúbico, ¿no ve? De 5.000 a 10.000, ¿ya? Las infecciones nos van a elevar estos valores, ¿ya? Hay infecciones que nos pueden elevar notoriamente, por ejemplo, de 10.000, que es el límite, sube a 20.000, pónganle. Pero hay infecciones bacterianas que nos elevan levemente, por ejemplo, los micoplasmas o las legionelas, que provocan neumonía típica, nos elevan los glóbulos blancos, pero discretamente nos pueden elevar 12.000, 11.000, así poquito, digamos. Ya también las infecciones virales provocan una leucocitosis leve, o sea, 11.000, 15.000, discreto. En cambio, las bacterianas se eleva hasta 30.000, 40.000, ¿ya? Ahora, el doctor Aponte, el doctor de cirugía, nos indica que es muy importante fijarnos estos porcentajes en relación a la cantidad total, ¿ya? Esto se los podría explicar mucho mejor, pero me voy a tardar y ya no nos queda mucho tiempo. Entonces, fíjense que los callados, lo normal es que haya de 0 a 3% ya en sangre. O sea, bajísimo. No, prácticamente no puede haber callados en una persona sana, en su sangre, ¿ya? Segmentados, que son aquí entran los neutrófilos, ¿no ve? Segmentados o neutrófilos, tienen un valor normal de 55 a 65%, menor al 70%, ¿no ve? Si estos segmentados si estos segmentados nosotros los vemos en 85% y tenemos callados de 30%, ¿qué creen que tenga esta persona con estos valores? Franklin, ¿qué crees que tenga esta persona con estos valores? Una infección bacteriana. Una infección bacteriana, sí, está bien, aguda, ¿ya? Infección bacteriana. Bien. Entonces no puede haber callados en sangre, ya eso no se olviden. Si ven que los callados y los segmentados están aumentados,
y ven que los glóbulos blancos, o sea, el total también está aumentado. Infección bacteriana, desvío a la izquierda. ¿Ya? Pero acuérdense que estos segmentados también pueden estar disminuidos. ¿Ya? Y los callados. O sea, mientras más disminuyen los neutrófilos, más aumentan los callados. ¿Ya? Por eso es que les digo que los segmentados pueden estar normales o disminuidos, que depende. Y ahora, si los linfocitos están aumentados, en comparación, o sea, relacionándolos con los segmentados y los callados, si hay predominio de linfocitos, se llama desvío a la izquierda y es principal de infecciones bacterianas. ¿No ve? Los eosinófilos en infecciones parasitarias y también en procesos alérgicos. Y los basófilos en inflamación y también en enfermedades parasitarias. ¿Ya? ¿No tienen dudas? Recording stopped. Ya, entonces no se van a salir porque falta una diapositiva más. Hematocrito. Fíjense, esta es la máquina. A ver, aquí está eh, la centrifugadora para ver el hematocrito. Lo que se hace es sacar sangre. Luego esa sangre se la absorbe con este que parece un palito de chupete, ¿no ve? Que es un capilar. Y ese capilar se lo centrifuga. Y ahí es donde uno se mira el hematocrito. Ya. Microcentrifugadora, perdón. Ya. Ya lo vimos esto. Ya. A ver, tiempo de sangría. ¿Qué es el tiempo de sangría? Es el tiempo, como dice el nombre, el tiempo que tarda la persona en dejar de sangrar, ¿ya? Para esta prueba lo que se hace es pinchar el lóbulo de la oreja. Entonces aquí hubiéramos tenido que pincharnos el lóbulo de la oreja, ¿ya? Y empezar a apretar, a presionar. Fíjense cómo está presionando el lóbulo de la oreja, ¿no? Y lo que hay que hacer es, con un papelito, ir manchándolo donde está sangrando, ya para generar esas gotas. A ver. No estoy Recording in progress. ya no importa. Entonces, en este tiempo de sangría, ¿cuánto es lo normal? De 2 a 4 minutos. O sea, la persona, en teoría, a los 4 minutos ya no tiene por qué estar manchándose el papel con la sangre, ¿ya? Esto yo le hice con una compañera y me acuerdo que ella tardó casi 4 minutos, casi fue exacto los 4 minutos para que deje de sangrar. En cambio, en mí tardó menos de un minuto, me acuerdo. En un minuto ya estaba, ya no manchaba más el papel, digamos. Ya. Entonces eso puede variar de persona a persona y cómo se encuentra. Y el tiempo de coagulación se refiere en cuánto tiempo la sangre va a pasar de estado sólido a estado líquido a estado sólido, o sea, cuándo se va a coagular, cuánto tarda en coagularse, ¿no ves? Porque si nosotros sacamos sangre de una persona y la dejamos en un tubo de ensayo o en cualquier recipiente, vamos a ver que esa sangre se va a empezar a coagular por los factores que tiene, ¿no? Que el principal es la protrombina. Entonces, lo normal es que el tiempo de coagulación sea de 5 a 12 minutos, ¿ya? 5 a 12 minutos. ¿Cuándo se va a encontrar prolongado el tiempo de coagulación? En hepatopatías graves. Porque el hígado es el principal sintetizador de todos los factores de la cadena de coagulación, o sea, la mayoría, ¿ya? Y sobre todo de la protrombina, ¿ya? Entonces, por eso si el hígado no está funcionando correctamente,
en las personas que tengan, por ejemplo, una hepatitis B, que es una hepatitis crónica, ¿no? De evolución crónica, su tiempo de coagulación va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque esa protrombina que tiene en su sangre es insuficiente para detener, para coagular la sangre. O sea, en vez de que sea de 5 a 12 minutos, esa persona, su sangre va a tardar en coagularse, puede ser 30 minutos, 20 minutos, pero mayor a 12 minutos, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a hacer nosotros simplemente es pincharnos el dedo, recoger con un capilar, que es este palito que les dije, ¿no ve? Recoger con ese capilar la sangre y lo podemos dejar en nuestro puño, lo podemos apretar con nuestro puño para calentar ese capilar, o también lo podemos poner 30 segundos en el baño María. ¿Qué es el baño María? Agua caliente, ya, agua hirviendo. Entonces lo ponemos 30 segundos y empezamos a manchar un papel, ¿ya? Un papel, vamos manchando el papel y tenemos que controlar cuánto tiempo tarda en dejar de manchar ese papel, ¿ya? Entonces, ese es el tiempo de coagulación. ¿Tienen alguna duda? Aquí está el dibujo. Ya. Entonces, chicos, miren, ya se nos acabó casi el tiempo y todavía nos falta una parte que sería el grupo sanguíneo, ¿ya? Que no es mucho. Entonces, mm, yo creo que podemos quedar otro día para ver lo último del grupo sanguíneo. O si quieren también lo dejamos aquí y lo ven en el video que les mandé a Telegram. O sea, depende de ustedes, digamos. Porque es lo último que nos faltaría el grupo sanguíneo. Esto de acá. Que no es mucho. Ya. Entonces, más importante para mí, o sea, yo pienso que más importante es ver este hemograma. ¿Ya? Vamos a ver este hemograma. ¿Cómo están los leucocitos? Fíjense. Normales, ¿no? Están entre el rango de referencia. ¿Cómo están los eritrocitos? Normales, ¿no? Normal, normal. ¿Cómo está la hemoglobina? Fíjense. ¿La hemoglobina está normal o está alterada? ¿Qué dicen ustedes? A ver. Jonathan, Gabriela. El hematocrito, fíjense, está en 28. A ver. Entonces, y el valor de referencia es lo mínimo 35. Entonces el hematocrito está disminuido. Aquí tenemos una alteración. ¿Ya? ¿Cómo está el volumen corpuscular medio? Fíjense, está en 69. Menor a 80, ¿no? Esto está disminuido. Dos alteraciones. ¿Cómo está la concentración de hemoglobina? Disminuida. Tres valores. ¿Y cómo está la concentración, el promedio de la concentración de hemoglobina? ¿No ve? Está normal, ya se mantiene. Entonces, fíjense que con estos tres valores, con el hematocrito, ya podemos detectar de que capaz haya un proceso de anemia, ¿ya? En este caso, si nosotros vemos el volumen corpuscular medio está disminuido. Entonces, en caso de que haya una anemia, porque necesitamos la clínica del paciente igual, no solamente es con el laboratorio, ¿no? Entonces aquí sería una anemia, como está disminuido el volumen, sería microcítica, porque los glóbulos rojos son pequeños, ¿no? Y la cantidad de hemoglobina es menor. Entonces sería una anemia microcítica eh, ¿Hipocrítica? ajá, hipocrómica, ¿ya? Anemia microcítica hipocrómica. O sea, un glóbulo rojo pequeño y pálido, ¿ya? Las plaquetas están bien. A ver cómo están los neutrófilos. 70%. Los neutrófilos están
Bueno, aquí no nos dieron los valores de referencia, creo. No nos dieron. Mm, Más que todo era para que vean esto de las anemias. Ya. Ahora, esto que es un hemograma, no voy a decir quién es, obviamente, pero es un hemograma de verdad, que no es de, o sea, es reciente, digamos, no es mío por si acaso. Entonces, es de, el hematocrito, fíjense, que el hematocrito aquí está disminuido, ¿no? Aquí ya tenemos una alteración, el hematocrito, la hemoglobina está disminuida, ya. Fíjense la BSG. La BSG, este es un hemograma de una mujer, ¿ya? La BCG está aumentada. El volumen de eritrosedimentación está aumentada. Tenemos otra alteración. Acuérdense que la elevación de BCG nos dice procesos inflamatorios, infecciosos, neoplasia, enfermedades reumatológicas, ¿no ve? Y aquí tenemos las alteraciones, fíjense. Entonces, este hemograma, mi amiga se lo mostró al doctor de fisiopatología, el doctor Aguilar, y el doctor Aguilar, así sin verla, ¿no? Y examinarla, le dijo que probablemente él sospechaba de un proceso reumatológico, ¿ya? Entonces, así ustedes tienen que evaluar un hemograma, ¿ya? Callado, fíjense, no tiene nada de callado, segmentados normales, aquí está normal. Entonces, Recording eso era todo stopped. por la práctica de hoy, chicos. Entonces, vuelven a entrar al link para que hagamos lo de la otra clase. ¿Ya? Auxi, disculpe, nosotros tenemos las 11:30 práctica de parasitología con el doctor Cuellar. Ya, entonces por WhatsApp vemos si lo hacemos el sábado, el domingo, o si quieren lo ven el video nomás, porque no es nada, digamos, el grupo sanguíneo. Ya, gracias, Auxi. Ya, entonces por WhatsApp nomás hablamos. Ya. Pues luego, chicos, nos vemos.